Queridos hermanos, estamos en el domingo 16º del tiempo ordinario. Y hoy el Evangelio es de San Mateo, del capítulo 13, versículos 24 al 43. En ese Evangelio de hoy Jesús nos presenta tres parábolas: la parábola de la cizaña y el buen trigo, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Me quiero centrar en la parábola de la cizaña y el buen trigo, que es precisamente la explicación que piden los discípulos al Señor. De esas tres parábolas que han escuchado ellos, que el Señor le ha dirigido a la gente y estaban allí presentes los discípulos, le preguntan y le dicen: Señor, explícanos el sentido de la parábola de la cizaña. Bueno, creo que todos nosotros conocemos este texto y si no, pues les invito también a que lean en sus casas, porque como es un evangelio bastante largo, para no extenderme mucho con la homilía, entonces les invito para que lean en casa Mateo 13, 24, 43. Bueno, en esa parábola de la cizaña y el buen trigo, como ya lo ha explicado el Señor, el que siembra esa semilla, digamos, el que siembra es el Señor, es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y esa semilla, pues, son los hombres y mujeres de buena voluntad, es decir, las personas, los ciudadanos del mundo, nos dice el Señor en la parábola. Pero allí aparece también la cizaña. Y entonces los criados en aquella parábola, los criados van y le dicen al dueño del campo y le dicen: pero si sembraste buena semilla, ¿de dónde ha salido la cizaña? Y claro, cuando nosotros vamos a ver el libro del Génesis, el comienzo de la creación, vemos cómo Dios creó y cada día decía: y atardeció, y anocheció, y amaneció día primero, día segundo, y siempre decía, dice la palabra del Señor, y vio Dios que todo era bueno. Entonces, la pregunta es válida. Nosotros también nos preguntamos muchas veces ante el mal que hay en el mundo, la violencia, el odio, las guerras, tantas cosas, ¿y eso de dónde sale? Porque Dios ha hecho todo bien. Pero claro, el Señor da la respuesta. El Señor dice: el enemigo es aquel el que ha ido a sembrar la cizaña en el campo. ¿Quién es ese enemigo? El diablo, el demonio. Por eso hay que hablar también de esto, porque de lo contrario entonces también como que desvirtuamos el Evangelio, la palabra del Señor. Existe el demonio, existe el diablo, existe el mal, el diablo personificado, concreto, como un ser real. Por eso también el apóstol San Pedro nos va a decir en una de las cartas: el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Entonces, hermanos, en esta parábola está la cizaña y el buen trigo. Y entonces vamos a esperar que suenen las campanas. Bien, en esa parábola de la cizaña y el buen trigo hay una tentación de parte de estas personas que se enteraron que estaba creciendo la cizaña con el trigo y le dicen al dueño, que en este caso es el Señor, le dicen: ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? Y él dice: no, déjenlas que crezcan juntas para que después, al final de los tiempos, sea en el momento de la cosecha, de la siega, en el momento de la siega, pues se recoja en el granero, y es muy bella esa expresión del Señor: en mi granero, el trigo. Ese mi granero es el cielo, ¿no? El Señor habla de su granero, de nosotros somos el pueblo de su propiedad. Y entonces dice: en el granero, pero la cizaña será arrojada al fuego. Qué fuerte esto que dice el Señor, pero eso será al final. Por eso nosotros a veces también caemos en la tentación y decimos: pero el Señor, ¿por qué no destruye todo el mal que hay en el mundo? O sea, hace desaparecer a los malos. Tendríamos un mundo mejor si el Señor hace desaparecer a los malos. Pero claro, cuando nosotros decimos al Señor: ¿por qué no hace desaparecer a los malos?, implícitamente ya nos estamos poniendo del lado de los buenos. Porque claro, nosotros no le decimos al Señor: Señor, hazme desaparecer, yo soy tan malo que quítame de este mundo para que este mundo sea mejor. No,
Todos nos creemos que somos buenos. Por eso a veces tenemos esas expresiones en la cotidianidad cuando decimos que la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Es que la gente es muy irresponsable porque sale a la calle sin la mascarilla, sin el tapabocas, sin la mascarilla. Entonces, la gente es irresponsable, claro, y siempre es fácil decir la gente, ¿no? Es que la gente es muy irresponsable, es que la gente esto, es que la gente aquello. ¿Y nosotros qué somos? Somos gente. Pertenecemos al grupo de la gente, pero siempre nos excluimos para señalar. Y entonces es tremendo esto, hermanos. Es tremendo. Es verdad que podemos juzgar situaciones, podemos ver muchas cosas que pasan en el mundo y hacer un análisis de la realidad. Tenemos esa capacidad, pero tenemos que ser muy cuidadosos porque Dios no quiere que nosotros hagamos juicios de las intenciones de las personas, porque nos podemos equivocar y seguramente la mayoría de las veces nos vamos a equivocar, porque el único que conoce el corazón, como dice el Salmo, tú me sondeas y me conoces, es el Señor. Nosotros vemos, pero a veces somos engañados porque nosotros vemos la apariencia y a veces la confundimos con la realidad y entonces nosotros hacemos juicios. Entonces, en los que querían cortar la cizaña está el riesgo que ellos hagan su propio análisis, hagan su propia interpretación y digan, pues cortemos esto, que esto es cizaña, y de pronto están cortando el trigo, porque a veces no lo reconocen bien. Entonces nos puede pasar a nosotros que a veces hay gente buena o que no es malintencionada, pero nosotros hacemos un juicio y ya decimos, este es cizaña, este es malo, este ya no tiene arreglo, este ya se muere así, este es malo. Y entonces nos ponemos en el lugar de Dios. Por eso ahí hay que tener mucho cuidado, que esto es para hacer un análisis también con muchas más cosas sobre el tema del juzgar, porque claro, vivimos también en un mundo tan manga ancha, en un mundo tan relativista, donde la gente dice, pues bueno, no se puede juzgar. El Señor dice en la Biblia que no se puede juzgar, entonces nadie puede juzgar a nadie. Entonces diríamos, bueno, entonces San Juan el Bautista, ¿por qué fue capaz de decirle a Herodes que no le estaba permitido tener a la mujer como mujer a la esposa de su hermano? Estaba en adulterio y además en una cosa gravísima, aparte del adulterio estaba con la mujer de su propio hermano. Entonces, pues si hubiera interpretado Juan el Bautista la situación y hubiera dicho, pues bueno, yo no me meto en lo que no me importa, no me meto en la vida de nadie, porque el Señor no quiere eso. Y claro, yo creo que ahí tampoco, porque el Señor también nos tomará cuenta a nosotros cuando no corregimos al hermano en la corrección fraterna. Y si el hermano va por un mal camino y nosotros decimos, pues qué más da, a mí no me toca juzgar, yo no puedo juzgar, no me debo meter, es Dios el que juzga, pues Dios te pedirá cuentas a ti también por ese hermano, porque tú lo podrías haber llevado por el camino del bien. Quizás ese hermano por ignorancia, por falta de formación, por muchas cosas, pues no va por el camino del bien. Y tú le tienes que advertir y también le puedes decir, mira, si tú vas por este camino también puedes perder la salvación, porque el Señor nos dice que debemos vivir los mandamientos, entrar por la puerta estrecha, que unas almas se pueden perder, por ejemplo. Y entonces, claro, no, entonces hay que también saber entender esto. Pero lo que quiere decir el Señor, y que también está en el Catecismo de la Iglesia Católica, los juicios temerarios, es cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios para juzgar al otro y para creernos poseedores de la verdad. A ver, sí, está la verdad, el dogma revelado, la tradición de la iglesia, pero el riesgo que tenemos nosotros es que a veces nos sentimos del lado bueno y entonces somos los buenos, los perfectos, los que interpretamos mejor y todos los demás están equivocados y eso es peligrosísimo, porque también podemos caer ahí en un gran pecado. Y el Señor va a decir, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo para que veas la mota del ojo de tu hermano. Entonces aquí se requiere mucho discernimiento. Y el Señor, en su sabiduría infinita, ha querido que el mal y el bien estén juntos. Nosotros no lo entendemos, quisiéramos realmente que desapareciera el mal, pero va a estar hasta el final. Eso ya está revelado en la palabra de Dios, es decir, hasta el final el bien y el mal estarán juntos. Y parece, a veces nos desanimamos porque parece que el mal como que va ganando, ¿no? Como que los buenos son menos y hay tanta maldad y como que, claro, Jesús dice claramente, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y a veces es más fácil hacer el mal que hacer el bien, porque hacer el bien requiere sacrificio, perdonar, no tener resentimiento, tantas cosas. Uf, que cómo nos cuesta, es muy difícil. Pero generalmente hacer el bien causa más fatiga, pero la gente que no se esfuerza por nada y que también a veces hace mucho mal a los demás, pues de pronto les fluye más fácilmente. Bueno, entonces hasta el final, pero
el demonio sabe que ya la batalla la tiene perdida. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo sentenció, porque el Señor lo está diciendo. Al final los ángeles del Señor meterán en su granero, en el granero de Dios, en el cielo, a los elegidos, a los buenos, y a los otros serán quemados en el fuego. Tremenda esta palabra del Señor. Bueno, hermanos, pero no nos desanimemos, quedémonos pensando en que Dios nos ama infinitamente y que cada día nos está seduciendo, que cada día nos está diciendo al corazón tantas veces te amo, y te está seduciendo a través de una predicación, a través de un buen libro, de una canción, de un encuentro con una persona, de algo que te pasa durante el día, de un momento de silencio en oración, de tantas cosas que el Señor siempre te está dando la posibilidad de la conversión. Bueno, queridos hermanos, que tengan todos una feliz semana. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.